3 segundos. Fue todo lo que Ricardo Almeida tuvo para decidir entre vivir como un cobarde o morir como un héroe. Cuando el puente de Triana comenzó a desmoronarse bajo sus ruedas aquella mañana de jueves, cuando el metal gritó como un animal agonizante y el asfalto se abrió como una herida mortal, la mayoría de las personas hizo lo lógico, corrió hacia la salvación. Ricardo hizo lo imposible. Saltó hacia un coche que caía al vacío, hacia una mujer que no conocía, hacia un niño de 6 años que gritaba por su madre mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero aquí está lo que los titulares nunca contaron. Ricardo Almeida no saltó para salvar vidas. Saltó porque estaba muriendo por dentro desde hacía 7 años. Porque tenía un secreto tan oscuro que lo consumía todas las noches. Porque la última persona que amó murió sola, preguntando por él, mientras se llegaba 17 minutos tarde. Y Elena Cardoso, la mujer en aquel coche, tenía sus propios demonios. Una madre soltera con 27.000 euros en deudas que no causó. Abandonada por un hombre que decidió que la paternidad era demasiado difícil. Luchando cada día solo para sobrevivir. Lo que viene a continuación no es solo la historia de un salto heroico. Es la historia de cómo 2 personas rotas aprendieron a completarse. De secretos que destruyen y verdades que liberan. De chantaje, traición y venganza. De un amor que nació de las cenizas de un puente derrumbándose. Y te prometo, antes de que esta historia termine, vas a repensar todo lo que crees sobre las segundas oportunidades. Vas a cuestionar lo que significa realmente ser un héroe. Y quizás, solo quizás, encontrarás el coraje para enfrentar los propios demonios que cargas. Suscríbete y activa la campanita, porque esta historia te mostrará que a veces las personas más rotas son las que mejor saben cómo sanar, que el amor puede crecer de las ruinas, y que nunca, nunca es demasiado tarde para saltar hacia una nueva vida. Empecemos. Ricardo Almeida, el millonario vacío. El agua del Guadalquivir corría 20 metros bajo el puente aquella mañana. Ricardo Almeida había cruzado aquel puente 1000 veces en sus 40 años como camionero. Conocía cada junta, cada curva, cada vibración del asfalto bajo las ruedas de su Scania. Pero hoy sería diferente. Hoy, el metal empezaría a gemir. Y todo cambiaría en los segundos que tardó en tomar la decisión más importante de su vida. A sus 52 años, Ricardo lo tenía todo en el papel. 3 empresas de transporte, 47 camiones, 2 mansiones, una en Sevilla, otra en la costa, una fortuna que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Sus contadores calculaban su patrimonio en algo cercano a los 12 millones de euros. Números que aparecían en informes que apenas miraba. Pero si miraras dentro de aquella mansión de 6 habitaciones en Sevilla, encontrarías algo perturbador. No era un vacío físico. Había muebles caros, obras de arte que los decoradores habían elegido, una cocina gourmet que nunca se usaba. Era un vacío que sentías en los huesos cuando entrabas. Un silencio demasiado pesado. Una ausencia de vida que ninguna cantidad de dinero conseguía llenar. Ricardo vivía solo. Comía solo, generalmente algo rápido de pie en la cocina, mirando la pared. Dormía solo en una cama king, si que parecía un océano de sábanas blancas. Y cada jueves, sin falta, dejaba su imperio empresarial en manos de gerentes y contadores para subirse personalmente a la cabina de uno de sus Scanias. La gente lo encontraba excéntrico. Un millonario que todavía conducía camiones, pero Ricardo sabía la verdad. Si dejaba de conducir, si dejaba de sentir el volante entre las manos y el rugido del motor vibrando en el pecho, temía olvidar quién era realmente. Su padre, Manuel Almeida, había sido camionero toda la vida. Manos callosas, espalda encorvada por el peso de los años en la carretera, pero un corazón de tamaño del mundo. Manuel murió cuando Ricardo tenía 28 años, un ataque cardíaco repentino en un área de descanso cerca de Madrid. Murió solo, de la manera que siempre temió. Antes de partir, Manuel había enseñado algo a su hijo. Hijo, el dinero puede cambiar tu cuenta bancaria, pero nunca dejes que cambie tu alma. El día que olvides de dónde vienes es el día que te pierdes. Ricardo llevaba el reloj de bolsillo de su padre colgado del retrovisor del Scania. Un Omega viejo, con el cristal rayado y el metal desgastado. Estaba parado para siempre a las 3:47 de la tarde, la hora exacta en que Manuel Almeida había dado su último suspiro. Ricardo nunca lo reparó. Necesitaba ese recordatorio constante de que el tiempo no espera a nadie. El tiempo no espera, se repetía a sí mismo cada vez que miraba aquel reloj parado. Pero había algo más que Ricardo cargaba. Algo más pesado que cualquier reloj.
algo que ningún confesor podría absolver. Un secreto que lo consumía todas las noches desde hacía 7 años, que lo despertaba en sudores fríos a las 3 de la madrugada, que lo hacía evitar los espejos porque no soportaba mirarse a los propios ojos. Aquella mañana de jueves, mientras el sol de diciembre intentaba atravesar las nubes grises sobre Sevilla, Ricardo no sabía que en menos de una hora, ese secreto empezaría a derrumbarse junto con el puente, y que su vida nunca más sería la misma. Elena Cardoso, la superviviente. Elena Cardoso tenía 32 años y parecía que había vivido 60. No en el rostro, que aún conservaba aquella belleza suave de quien un día sonrió sin esfuerzo, los ojos castaños grandes, los labios llenos, los pómulos que se iluminaban cuando algo la sorprendía. La edad estaba en los ojos, en la forma en que miraba el mundo con aquella mezcla de cautela y cansancio, en la manera en que los hombros se curvaban ligeramente hacia adelante, como si cargara un peso invisible. Aquella mañana había despertado a las 4:30, como todos los días. El despertador ya ni necesitaba sonar. Su cuerpo se había programado para aquella hora absurda. Se levantó en la oscuridad para no despertar a Miguel, que dormía en la habitación de al lado, envuelto en las sábanas de Spider-Man, el pulgar cerca de la boca en un hábito que no tenía valor de corregir. Preparó café en la cafetera que se trababa. Había que golpearla 2 veces en el costado para que funcionara. Una de las muchas cosas rotas que no tenía dinero para arreglar. Se puso el uniforme verde del Mercadona, alisando las arrugas con las manos porque no tenía tiempo de planchar. Se miró en el espejo del baño minúsculo. Las ojeras estaban más profundas que ayer. Los hilos grises que empezaban a aparecer en las sienes parecían haberse multiplicado durante la noche. La delgadez de quien come lo suficiente para funcionar, pero no para vivir, marcaba sus huesos. «Estás bien», se dijo a sí misma, encontrando sus propios ojos en el reflejo. «Todo va a estar bien». Mentiras necesarias. Las mismas que repetía cada día desde que Javier se fue. Javier Cardoso, el hombre que ella había amado con la ingenuidad de quien cree en los finales felices. Se conocieron en una fiesta de amigos cuando ella tenía 23 años. Él era guapo, divertido, lleno de planes grandiosos. «Vamos a conquistar el mundo juntos», le decía, y Elena le creía. Creía con todo el corazón. Se casaron 2 años después. Miguel vino enseguida, una sorpresa que Elena recibió con lágrimas de alegría. Javier lo recibió con una sonrisa tensa y una botella de whisky. Debería haber sido una señal, pero Elena estaba demasiado enamorada para verlo. Lo que Elena no sabía era que mientras ella trabajaba turnos dobles para ahorrar para el futuro de su hijo, Javier estaba apostando ese futuro en mesas de póker clandestinas. Mientras ella contaba monedas para comprar pañales, él perdía miles en apuestas online. Mientras ella soñaba con una casa propia, él acumulaba deudas con usureros que cobraban intereses de pesadilla. Hace 3 años, en una mañana que parecía igual a todas las demás, Javier se levantó de la cama, miró a Elena dormida, miró a Miguel en la cuna, los deditos cerrados en puñitos minúsculos, y dijo las palabras que destruirían todo. «No puedo hacer esto. Lo siento». No hubo explicación, no hubo discusión, no hubo oportunidad de que Elena preguntara por qué. Simplemente agarró una maleta que ya estaba lista. Ella no había notado la maleta y se fue. Dejó las llaves en la mesa de la cocina. Junto a ellas, un sobre. Dentro del sobre, una carta de 2 líneas que Elena todavía sabía de memoria. «No sirvo para esto. Tú y el niño van a estar mejor sin mí». Junto con la carta, una pila de documentos que Elena no entendió de inmediato. Solo cuando consultó a un abogado, pagando con dinero que no tenía, descubrió la verdad completa. Javier había dejado atrás 27.000 euros en deudas, préstamos a su nombre, tarjetas de crédito que ella ni sabía que existían, deudas con usureros que empezaron a llamar, a amenazar, a aparecer en su trabajo, y desapareció, completamente, como si nunca hubiera existido. Los abogados no podían encontrarlo. La policía no se interesaba. Era solo otro hombre que había abandonado a su familia. Pasaba todos los días. Ahora Elena conducía un Seat Ibiza 2007 que crujía en cada curva y tosía en cada subida. Trabajaba turnos dobles en el Mercadona, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, después de 4 a 10 de la noche cuando conseguía a alguien que cuidara a Miguel. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones minúsculas en el barrio más barato de Sevilla, donde la ducha solo tenía agua caliente por 3 minutos y las paredes eran lo suficientemente finas para escuchar a los vecinos peleando a las 3 de la madrugada.
y criaba sola a Miguel, su hijo de 6 años, el único rayo de luz en una vida de supervivencia constante. Miguel era la razón por la que Elena se levantaba a las 4:30, la razón por la que sonreía aunque quisiera llorar, la razón por la que no se había rendido en los días más oscuros. Cuando la pila de facturas parecía demasiado alta y el futuro parecía demasiado imposible. Por él, susurraba en los momentos difíciles. Todo por él. Aquella mañana, mientras cruzaban el puente de Triana camino a casa de la abuela, la madre de Elena, que cuidaba de Miguel durante los turnos de trabajo, el niño cantaba una canción en el asiento trasero, algo sobre dinosaurios que había aprendido en la escuela, balanceando los piecitos al ritmo, ajeno a todo, feliz con su inocencia de 6 años. El momento del colapso, el metal gemía. No era un sonido común, no era el crujido normal de una estructura antigua acomodándose. Era ese tipo de gemido profundo, visceral, que hace que tu estómago se revuelva antes de que tu cerebro procese el peligro. El tipo de sonido que despierta algo primitivo dentro de ti, algo que grita "oye", antes incluso de que entiendas por qué. El puente de Triana, suspendido sobre el Guadalquivir desde hacía 73 años, estaba muriendo. Ricardo fue el primero en darse cuenta. 40 años en la carretera habían afinado sus sentidos para cualquier cosa fuera de lo normal. Sintió la vibración cambiar bajo las 18 ruedas del Scania. Una frecuencia equivocada. Un temblor que no debería estar ahí. ¡Qué demonios!, murmuró, reduciendo instintivamente la velocidad. Miró por el retrovisor. Vio los coches detrás de él. Vio el puente extendiéndose. Vio. El primer cable de acero se rompió con un estallido que sonó como un cañonazo. El sonido atravesó el aire de la mañana, silenciando todo por un instante. Los pájaros levantaron vuelo en pánico. Los conductores frenaron instintivamente. El mundo entero pareció contener la respiración. Entonces vino el caos. El segundo cable se rompió. Después el tercero. Después el cuarto. Una cascada de destrucción que ocurrió en segundos, pero pareció durar una eternidad. 3 coches atrás. Elena sintió el volante temblar. El asfalto se inclinó. Levemente al principio. Tan levemente que pensó que lo había imaginado. Después, violentamente, como si el mundo entero hubiera decidido voltearse de lado. «Mamá». La voz de Miguel era pequeña, tragada por el estruendo del hormigón partiéndose. Elena miró por el retrovisor. Los ojos de su hijo estaban desorbitados, la boca abierta, el rostro pálido de miedo. La canción de los dinosaurios había muerto en sus labios. «Agárrate fuerte, mi amor. Agárrate fuerte». Detrás de ella, un BMW negro, una pareja volviendo de un viaje de aniversario, derrapó cuando la pista cedió. El conductor intentó frenar, pero no había pista donde frenar. El coche se lanzó al vacío como un pájaro herido. Giró en el aire. Una vuelta. 2. Cayó 20 metros. Golpeó un pilar de hormigón con un sonido que Elena nunca olvidaría. Explotó en una bola de fuego naranja que iluminó la mañana gris como un segundo sol. La onda de calor atravesó el cristal del Ibiza. Elena sintió el rostro arder. Y entonces el puente se partió de verdad. No fue un colapso gradual. Fue como si alguien hubiera cortado la estructura con un cuchillo gigante. Una sección entera del tablero simplemente cayó, llevándose coches, personas, sueños, vidas. Y el Ibiza de Elena empezó a deslizarse hacia atrás. Pisó el freno con toda su fuerza. Nada. Las ruedas giraban en el aire, buscando tracción en un asfalto que ya no existía. El coche se inclinaba cada vez más, deslizándose centímetro a centímetro hacia el abismo. «Mamá». El grito de Miguel cortó el caos como un cuchillo. Elena se giró, estiró el brazo hacia atrás. Tocó la mano de su hijo, aquella manita pequeña que había sostenido 1000 veces, desde el primer día en la maternidad. «Te quiero», dijo, porque pensó que serían sus últimas palabras. «Mamá te quiere mucho». Fue cuando oyó el cristal romperse. Ricardo vio todo por los retrovisores. Su camión había logrado pasar por la sección que se derrumbó. Por segundos, quizás menos. Las ruedas traseras todavía sentían la vibración del hormigón cediendo detrás de él. Pero estaba a salvo. Podría simplemente pisar el acelerador y salir de ahí. Salvarse. Fue lo que su cerebro le gritó que hiciera. Pero sus ojos estaban clavados en el retrovisor. Vio el Ibiza verde. Lo vio deslizándose hacia atrás. Lentamente primero, después ganando velocidad. Las ruedas traseras ya colgaban sobre el vacío.
El coche entero inclinándose, a punto de caer, y vio el rostro de la mujer a través del parabrisas, los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito que no podía oír, y la vio girarse, mirar hacia atrás, hacia el asiento trasero. Había un niño allí. Algo pasó dentro de Ricardo en aquel momento, algo que no podría explicar aunque tuviera 100 años para intentarlo. Fue como si 7 años de culpa, de pesadillas, de si hubiera llegado a tiempo se cristalizaran en un único pensamiento. No otra vez. No voy a dejar que pase otra vez. Su mano fue al cinturón. Clic suelto. Su otra mano fue a la puerta. Tiró de la manija. «Que Dios me perdone», susurró, y saltó del camión en movimiento. Sus pies golpearon el asfalto inestable. Tropezó. Casi cayó. Recuperó el equilibrio. Corrió. Corrió como no corría desde que era joven. El Ibiza estaba a 10 metros. 8. 5. Las ruedas traseras ya no tocaban nada. El coche se balanceaba como un balancín, a punto de caer al abismo. Ricardo no desaceleró. Con el puño derecho, el mismo puño que había cargado toneladas de carga durante 40 años, destrozó la ventanilla del conductor. El cristal le cortó la mano. La sangre escurrió. No lo sintió. «Dame tu mano», gritó la mujer. «El niño primero». Elena lo miró. Por un segundo que pareció durar una eternidad, sus ojos se encontraron, castaño en castaño, terror encontrando determinación. Ella entendió. Se giró hacia atrás. Agarró a Miguel del brazo. El niño estaba paralizado de miedo. «Ven, hijo, ven». Lo empujó por la ventanilla. Ricardo lo agarró. El cuerpo pequeño, ligero, temblando como una hoja. Pasó al niño hacia atrás, hacia manos que esperaban. «Ahora tú», gritó a Elena. Ella empezó a moverse. Se desabrochó el cinturón. Estiró el brazo. Pero el Ibiza había llegado al punto sin retorno. Empezó a caer, y Ricardo saltó tras él. Se lanzó por la ventanilla rota, brazos estirados. Su mano encontró la de Elena en el aire. Sus dedos resbalaron. Por un momento terrible, pensó que la iba a perder. Pero entonces sus manos se cerraron alrededor de la muñeca de ella, con toda la fuerza que tenía. Tiró hasta que sus músculos gritaron. Elena salió disparada por la ventanilla, y cayeron juntos, 20 metros hacia el Guadalquivir. Ricardo torció el cuerpo en el aire. Necesitaba estar debajo de ella cuando golpearan el agua. «Perdóname, Carmen», pensó. «Esta vez llegué a tiempo». El impacto fue brutal, como ser golpeado por un martillo gigante. El agua helada invadió su boca, su nariz. Se hundieron, pero no soltó a Elena. Pateó hacia arriba. 1 vez, 2, 3. Sus pulmones ardían. Puntos negros bailaban en su visión. Y entonces rompieron la superficie. Mi hijo. Elena jadeó. «Está arriba». Lo saqué primero. «Está a salvo». Nadó hasta la orilla arrastrándola. Cuando finalmente se desplomaron en el barro, cuando Miguel corrió gritando «¡Mamá!». Cuando los paramédicos los rodearon, Ricardo observó a madre e hijo abrazándose. Y por primera vez en 7 años, sintió que había hecho algo que importaba. Ricardo odiaba los hospitales. El olor a desinfectante, las luces fluorescentes. Todo lo transportaba a aquel hospital en Madrid. 7 años atrás, cuando había corrido por pasillos idénticos llegando 17 minutos demasiado tarde. Pero no podía irse, no sin saber que Elena y Miguel estaban bien. Encontró la sala de observación en el 2º piso. Elena estaba sentada en la cama del hospital, envuelta en una bata azul. Miguel dormía en su regazo, el rostro marcado por las lágrimas secas. Ricardo tocó suavemente la puerta. Elena levantó los ojos. Por un momento, no lo reconoció. Estaba cubierto de barro, el pelo pegado, la ropa rasgada y manchada de sangre. Entonces vio los ojos. Los mismos ojos que habían encontrado los suyos en el momento más aterrador de su vida. «Hola», dijo ella suavemente. «Hola, solo quería asegurarme de que estaban bien». «Lo estamos, gracias a ti». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Saltaste de un puente por nosotros, por personas que ni conocías. No fue nada. Casi se rió, una risa mojada de lágrimas. Arriesgaste tu vida, saltaste al vacío, y dices que no fue nada. Ricardo no sabía cómo explicar que saltar era más fácil que quedarse parado.
que dejarlos morir habría sido lo que finalmente lo habría destruido. Salvaste nuestras vidas, continuó Elena. ¿Cómo se paga algo así? No hay deuda. No quiero nada. Elena notó su mano sangrando. Siéntate. Parece que vas a desmayarte. Ricardo quiso protestar, pero sus piernas cedieron. Se sentó pesadamente en la silla. Elena tomó gasa y antiséptico. Es lo mínimo que puedo hacer. Mientras limpiaba los cortes, dijo, soy Elena, Elena Cardoso. Ricardo Almeida. El niño es Miguel, mi hijo. Tiene 6 años. Ricardo miró a Miguel durmiendo, el rostro relajado, la inocencia preservada. Es valiente. No entró en pánico cuando lo saqué. Elena sonrió, la primera sonrisa de verdad. Es mi vida. Todo lo que hago es por él. La madre de Elena llegó al hospital como un huracán. Doña Teresa Cardoso, 68 años, bajita, gorda, con el pelo blanco recogido en un moño apretado y los ojos más penetrantes que Ricardo había visto jamás. Primero fue hacia su hija. La abrazó. Lloró. Abrazó a Miguel. Lloró más. Rezó 3 avemarías en voz alta. Después se giró hacia Ricardo. Caminó hasta él. Se detuvo a centímetros de su rostro. Lo estudió por un largo momento, como si estuviera leyendo su alma. Y entonces lo abrazó. Un abrazo de madre. Apretado, cálido, sin reservas. El tipo de abrazo que Ricardo no recibía desde que su propia madre había muerto. Gracias, susurró doña Teresa. Gracias por devolverme a mi hija, a mi nieto, mi vida. Cuando lo soltó, sus ojos estaban firmes. Vas a cenar con nosotros. Cuando salgas de aquí, vas a cenar con nosotros. Y no acepto un no como respuesta. Ricardo miró a Elena, quien se encogió de hombros. Cuando mi madre decide algo, no sirve de nada discutir. La primera cena. Una semana después, Ricardo estacionó frente al apartamento de Elena. El barrio era sencillo. Edificios viejos con pintura descascarada. Tendederos en los balcones. Niños jugando en la calle. Pero había vida aquí. Ruido. Conexión. El apartamento estaba en el 3er piso. Sin ascensor. Elena abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Estaba diferente. Se había lavado el pelo, ondas castañas cayendo sobre los hombros. Llevaba una blusa sencilla azul, sin maquillaje, excepto un toque de labial. Hermosa, pensó Ricardo, e inmediatamente sintió culpa. Entra, perdona el desorden. El apartamento era pequeño. 2 habitaciones minúsculas, una sala que servía de cocina, muebles viejos, desparejados, manchas de humedad en las paredes, pero había color. Dibujos de Miguel en la nevera, fotos en marcos baratos, una estantería llena de libros de segunda mano. Era un hogar, más de lo que la mansión de Ricardo jamás había sido. Ricardo, Miguel vino corriendo. Se detuvo de repente, tímido. Mamá dijo que eres el señor que nos salvó. Ricardo se agachó. Tú también fuiste muy valiente. Te agarraste fuerte cuando te saqué. Miguel abrió una sonrisa. Mamá dijo que tienes camiones. Muchos. 47. Los ojos del niño se abrieron como platos. Guau, ¿puedes llevarme a verlos? Ricardo miró a Elena pidiendo permiso. Ella asintió. Claro que sí. Cualquier día de estos te llevo. La cena fue sencilla. Arroz, frijoles, pollo asado. Doña Teresa insistió en que repitiera 3 veces. ¿Necesitas a alguien que cuide de ti?, dijo ella. Un hombre no puede vivir solo. Mamá. Elena se puso roja. Ricardo se rió. Una risa de verdad. ¿Cuánto tiempo hacía que no se reía así? Después de cenar, Elena y Ricardo se quedaron solos en el balcón. Entonces, dijo Elena, los periódicos te llaman el héroe millonario. No mencionaste que eras rico. No parecía relevante. El dinero es solo dinero. Me hace sentir tonta por traerte aquí. Esta fue la mejor cena que he tenido en años. De verdad. Se quedaron en silencio. Cómodo, Elena le contó sobre Javier, sobre las deudas, sobre criar a Miguel sola. Déjame ayudarte, dijo Ricardo. ¿Con las deudas? No, no soy caridad. Necesito resolverlo sola. Pero yo puedo. Necesito saber que puedo. ¿Entiendes? Ricardo entendía.
Pero hay algo que puedes hacer, continuó Elena. Sé nuestro amigo. Miguel no tiene una figura paterna. Y yo no tengo muchos amigos. Así que, solo quédate cerca. Era lo más aterrador que alguien le había pedido, porque la amistad exige compromiso. Exige abrir puertas que había mantenido cerradas durante 7 años. Pero mirando a Elena, Ricardo descubrió que no podía decir que no. Está bien, amigos. Los domingos se vuelven tradición. Los domingos se volvieron sagrados. Cada semana, Ricardo aparecía a las 10 de la mañana. Los llevaba al parque, al zoológico, al acuario. Lugares sencillos, programas de familia. Miguel esperaba ansiosamente. ¿Cuántos días faltan para el domingo?, preguntaba cada noche. Ricardo descubrió cosas sobre sí mismo. Descubrió que le gustaba el helado de chocolate. Descubrió que podía hacer castillos de arena. Descubrió que reír hacía que los músculos de la cara le dolieran porque estaban fuera de práctica. Descubrió que la mano de Elena encajaba perfectamente en la suya cuando caminaban. Un domingo lluvioso, terminaron en el apartamento jugando juegos de mesa. La lluvia golpeaba las ventanas. Miguel hacía trampa descaradamente. Doña Teresa preparaba chocolate caliente. Y Ricardo, sentado en el suelo de aquel apartamento minúsculo, se sintió más en casa que en cualquier lugar en los últimos 7 años. «Ricardo», preguntó Miguel de repente, «¿tú también te vas a ir? ¿Como papá?» El silencio fue pesado. Elena se quedó helada. Ricardo se agachó para quedar a la altura del niño. «No, no me voy a ir». «¿Promesa?» «Promesa. Cuando me comprometo, me quedo». Más tarde, cuando Miguel dormía, Elena preguntó, «¿Hablaste en serio?» «Sí, porque en estas semanas me he sentido más vivo que en 7 años. Porque cuando estoy aquí, me siento en casa». Elena lo miró por un largo momento. Entonces se inclinó y lo besó. Un beso suave, vacilante, sabor a chocolate caliente. Cuando se alejó, sus ojos brillaban. «No me rompas el corazón, Ricardo Almeida, porque si lo haces, no sé si podré juntar los pedazos». La pesadilla. 2 meses después, Ricardo despertó gritando. No era un grito cualquiera. Era un sonido desgarrado que venía del fondo del alma. Elena se sentó de golpe. Estaban en la mansión de Ricardo. Habían empezado a pasar noches juntos. «Ricardo, despierta». Sostuvo su rostro entre las manos. Fue solo una pesadilla. Pero no estaba bien. Temblaba. El sudor empapaba las sábanas. «Siempre es el puente», logró decir. «Os veo a ti y a Miguel caer. Y después la veo a ella». «¿A quién?» Ricardo la miró, como si estuviera decidiendo algo, como si estuviera al borde de otro precipicio. «Necesito contarte algo, sobre mi pasado, sobre Carmen». Y entonces, después de 7 años de silencio, Ricardo habló. Se llamaba Carmen. Nos conocimos cuando yo tenía 34. Ella era profesora, hermosa, inteligente. Veía el mundo de una manera que me hacía querer verlo también. Cerró los ojos. Nos casamos 1 año después. Fueron los 2 mejores años de mi vida. Planeábamos tener hijos, envejecer juntos. Su voz se hizo más baja. Entonces empezó a sentir dolores. Cuando hicimos los exámenes, cáncer de ovario, estadio 3. Elena tomó su mano. Luchó 14 meses. Quimioterapia, radiación. Gasté una fortuna, no es que importara. ¿Y qué pasó? Las lágrimas corrían ahora. Una noche de diciembre, yo estaba en Barcelona. Una reunión de negocios. 3 millones en juego. El hospital llamó diciendo que Carmen había empeorado, que debía venir, que le quedaban horas. «Ricardo», dije que estaba en camino. Colgué y me quedé en la reunión. 2 horas más, hasta cerrar el contrato. El silencio fue pesado. Después conduje como loco, pero en el camino paré en una gasolinera. Me quedé allí 20 minutos, sin poder moverme, porque tenía miedo de verla partir. Cuando llegué al hospital, ya se había ido. 17 minutos. Llegué 17 minutos tarde. Ricardo sollozó. La enfermera dijo que preguntó por mí hasta el final. Dijo mi nombre 3 veces antes de cerrar los ojos. Elena lo abrazó mientras lloraba. Lloró durante horas. Años de dolor reprimido finalmente encontrando una salida. «No fue tu culpa», susurró ella. «Debería haber estado allí».
Eras humano. Tuviste miedo. Todos tenemos miedo de la muerte. Pero ella murió sola por mi culpa. Elena lo hizo mirarla. Cometiste un error terrible. Pero no puedes vivir el resto de tu vida castigándote. Carmen no querría eso. ¿Cómo lo sabes? Porque si te amaba de verdad, querría que fuera feliz, incluso sin ella. Ricardo la miró por un largo momento. Por eso saltaste del puente, continuó Elena. No fue solo valor, fue una segunda oportunidad, una oportunidad de llegar a tiempo. No pude salvar a Carmen, pero quizás podía salvaros a vosotros. Elena besó su frente. Necesitas ayuda de verdad, terapia, alguien con quien hablar. Lo haré, lo prometo. Y Ricardo, te quiero. Sé que es pronto, sé que es complicado, pero te quiero. Él la abrazó más fuerte. Yo también te quiero. Dios me ayude, pero yo también. La mudanza y el chantaje. Las semanas siguientes fueron las más felices que Ricardo había conocido. Elena y Miguel se mudaron a la mansión. La casa vacía finalmente tenía vida. Tenía risas de niños resonando por los pasillos. Tenía dibujos en la nevera. Tenía olor a comida casera. Miguel eligió una habitación con vista al jardín. La decoró con postes de camiones y dinosaurios. Es como un castillo, dijo la primera noche. Y tú eres el rey. Ricardo se rió. Si yo soy el rey, tu madre es la reina. Y tú eres el príncipe. Quiero ser caballero. Los caballeros molan más. La rutina se estableció. Ricardo ajustó su horario de trabajo. Salía a las 5 de la tarde sin falta. A las 6 jugaban fútbol en el jardín. A las 7, cena en familia. A las 8, cuentos antes de dormir. Elena se inscribió en un curso de repostería. Siempre había tenido talento para los dulces. Ricardo prometió ayudarla a abrir su propia pastelería algún día. Una tarde, mientras plantaban tomates en el jardín, Miguel preguntó, «Ricardo, ¿puedo llamarte papá?» El mundo se detuvo. Ricardo sintió los ojos arder. Me gustaría mucho, sí. Miguel sonrió y lo abrazó. «Te quiero, papá». Era perfecto. Era más de lo que Ricardo creía merecer. Y entonces llegó la carta. Sin remitente, solo su nombre. Dentro, palabras que le helaron la sangre. Sé lo que hiciste. Sé la verdad sobre Carmen. Y si no quieres que Elena lo sepa, tenemos que hablar. Ricardo sintió el mundo inclinarse. Esa noche, su teléfono vibró. Número desconocido. «Buenas noches, señor Almeida», dijo la voz. «Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que sé». «¿Quién eres?» «Sé que la noche que Carmen murió, no saliste de la reunión inmediatamente. Te quedaste 2 horas más. Y paraste en una gasolinera 20 minutos. Perdiste tiempo a propósito». Era verdad. La horrible verdad que Ricardo había enterrado. «¿Qué quieres?» 500,000 euros. Transferidos a una cuenta que te informaré. Y tu secretito sigue a salvo. ¿Y si me niego? Elena recibe un paquete muy interesante. Documentos, registros telefónicos, testimonios. Todo probando que dejaste morir a tu esposa sola mientras cerrabas negocios. Eso es chantaje. Es un acuerdo comercial. Tienes una semana. La línea se cortó. La confesión. Ricardo pasó 3 días en agonía. 3 días mirando a Elena y Miguel, sabiendo que podría perderlos. 3 días pesando opciones. Pagar y vivir en mentiras, o decir la verdad y arriesgarlo todo. El tercer día, Elena lo encontró en el despacho a las 3 de la madrugada. «¿Qué está pasando?», preguntó. «No duermes, no comes, apenas me hablas. ¿Qué pasa?» Ricardo la miró, a aquellos ojos castaños que se habían convertido en su puerto seguro, y decidió que no iba a vivir otra mentira. «Necesito contarte algo, y cuando lo haga, tendrás todo el derecho de irte». Le contó todo, sobre el chantaje, sobre lo que el chantajista sabía, sobre la verdad completa de la noche en que Carmen murió, no las medias verdades que había contado antes, la verdad entera, que no solo se había retrasado por miedo, que había elegido retrasarse, que inconscientemente había saboteado su propia llegada porque el terror de ver a Carmen morir era mayor que cualquier cosa. Elena escuchó en silencio, el rostro ilegible. Cuando terminó, ella se levantó, caminó hasta la ventana, le dio la espalda por un largo momento. «¿Me recuerdas a Javier?», dijo finalmente.
la voz baja, priorizando otras cosas por encima de la familia. No es lo mismo. ¿No lo es? Se giró. Las lágrimas corrían por su rostro. Él ponía excusas. Tú pusiste excusas. Me abrí a ti. Dejé que mi hijo te llamara papá. Creí en ti. Lo sé, y lo siento. No quiero tus disculpas. Su voz era firme ahora. Quiero saber si puedo confiar en ti. Si hay algo más que estés escondiendo. No hay nada más. Lo juro. Esa es la única cosa. Elena lo miró fijamente, estudiándolo, buscando mentira en sus ojos. Puedo perdonar errores, dijo finalmente. Todos cometemos errores, pero no puedo perdonar mentiras continuas. No después de Javier. Lo entiendo. ¿Qué vas a hacer? Sobre el chantaje. No voy a pagar. ¿Y si lo cuenta? Voy a la policía, lo denuncio y enfrento las consecuencias. Elena lo estudió por otro largo momento. Entonces caminó hasta él. Tomó sus manos. No me voy a ir, dijo. No ahora, pero tienes que prometerme una cosa. Lo que sea, nunca más me escondas nada. Nunca, por malo que sea. Prefiero una verdad dolorosa a una mentira cómoda. Lo prometo. Ella lo abrazó, fuerte, como si estuviera manteniendo a los dos juntos. Vamos a enfrentar esto. Juntos. Ricardo fue a la policía a la mañana siguiente. Denunció el chantaje. Entregó la carta, los registros telefónicos, todo. El detective era un hombre cansado llamado Capitán Ferreira. Vamos a investigar, dijo. Pero sabe que esto puede tardar. Lo sé. Solo quiero hacer lo correcto. El chantajista se enteró y se vengó. Una semana después, la bomba explotó. El héroe del puente. Mentiras detrás de la leyenda. El titular estaba en todos los periódicos, todos los sitios web, todas las redes sociales. Un periodista investigativo había recibido un paquete anónimo, documentos, registros, testimonios de personas que estaban en la reunión en Barcelona 7 años atrás. La historia pintaba a Ricardo como un monstruo, un hombre que había dejado morir a su esposa para cerrar un contrato, un farsante emocional que había manipulado a una madre soltera vulnerable. Las redes sociales enloquecieron. Almohadilla Ricardo Farsante se volvió trending topic. No es un héroe, es un psicópata, decía un tuit con miles de compartidos. La pobre Elena fue engañada, decía otro. Huye mientras puedas. Los clientes empezaron a cancelar contratos. 3 de los más grandes, que representaban el 40% de los ingresos, llamaron el mismo día. Lo siento, Ricardo, pero no podemos ser asociados a, ya sabes. La escuela de Miguel llamó. Otros padres se quejaban. Los niños hacían bullying. Tu padre es un mentiroso, gritó un niño en el recreo. Dejó morir a su mujer. Miguel llegó a casa llorando, con moratones en el brazo. Unos niños me empujaron. Dijeron que eres malo. Yo dije que no era verdad y ellos. Ricardo casi se quebró en ese momento. Ver a Miguel herido por su culpa, ver la inocencia del niño siendo destruida. Elena tuvo que dejar el curso de repostería. Los otros alumnos cuchicheaban. Los profesores miraban con juicio. La mansión, que se había convertido en un hogar, se volvió una fortaleza sitiada. Reporteros en la puerta. Drone sobrevolando. Llamadas constantes. Podemos huir, dijo Ricardo una noche. Vender todo. Ir a otro país. Empezar de nuevo. Elena lo miró. ¿Huir? Dejar que estos miserables ganen. Es por vosotros. Por Miguel. Él no merece esto. Miguel necesita ver que enfrentamos los problemas. Que no huimos cuando las cosas se ponen difíciles. Ricardo bajó la cabeza. A veces creo que estaríais mejor sin mí. Elena sostuvo su rostro. Lo obligó a mirarla. Escúchame bien. No me casé contigo para abandonarte en la primera tormenta. Cometiste errores. Todos los cometemos. Pero también salvaste nuestras vidas. Nos diste un hogar. Amas a mi hijo como si fuera tuyo. Eso importa. Eso importa mucho más que lo que dicen los periódicos. ¿Cómo puedes seguir creyendo en mí? Porque te conozco. Conozco la verdad. Y la verdad es que eres un buen hombre que cometió un error terrible y está intentando ser mejor. El descubrimiento. El capitán Ferreira llamó 3 semanas después. Encontramos a tu chantajista.
Y hay más. El hombre se llamaba Andrés Moreno, ex detective privado, especializado en investigaciones corporativas. Pero Moreno no había actuado solo. Fue contratado, explicó Ferreira, por alguien que quería destruirte. El mandante era Javier Ortiz, dueño de Transportes Ortiz, el mayor competidor de Ricardo. 3 años atrás, Ricardo había ganado un contrato gubernamental enorme, el mismo que Ortiz esperaba conseguir. La pérdida casi había llevado a la empresa de Ortiz a la quiebra. Tuvo que cerrar 2 almacenes, despedir a 200 empleados. Su esposa lo dejó poco después. Ortiz pasó 3 años planeando venganza. Contrató a Moreno para investigar a Ricardo. Encontraron la historia de Carmen. Lo documentaron todo. Esperaron el momento perfecto. El rescate heroico en el puente fue la oportunidad. Ricardo estaba en la cima de la fama pública. La caída sería aún más espectacular. ¿Confesó?, preguntó Ricardo. Todavía no. Necesitamos pruebas más sólidas para arrestarlo. Ricardo pensó por un momento. ¿Y si las consigo? Ricardo concertó una reunión con Ortiz. Dijo que quería negociar. Se encontraron en un restaurante discreto. Ricardo llevaba un micrófono oculto. La policía estaba escuchando todo desde una furgoneta estacionada afuera. Ortiz era un hombre delgado, de ojos fríos. Sonrió cuando Ricardo se sentó. El gran héroe. No pareces tan heroico ahora, ¿eh? ¿Por qué hiciste esto? ¿Sabes por qué? El contrato fue hace 3 años. Pasaste 3 años planeando. Me destruiste. La voz de Ortiz perdió el tono burlón. Mi empresa, mi matrimonio, mi vida, todo porque robaste aquel contrato. Gané aquel contrato de forma justa. ¿Justo? Ortiz se rió. Sobornaste al comité de evaluación. Tengo pruebas. Eso es mentira. Sí, quizás, pero no importa. Lo que importa es que te destruí de vuelta. Tu reputación, tu empresa, tu familia feliz. Se inclinó. ¿Cómo te sientes ahora, Almeida, sabiendo que todo el mundo sabe que eres un farsante? Ricardo lo miró fijamente, manteniendo la calma. Me siento en paz, en realidad, porque mi familia sabe la verdad. Mi mujer se quedó conmigo. Mi hijo todavía me llama papá. Ortiz frunció el ceño. Deberías estar destruido. ¿Creíste que me ibas a quebrar? ¿Que iba a huir? Ricardo negó con la cabeza. No me conoces. Vengo de abajo, Ortiz. Mi padre era camionero. Mi madre lavaba ropa ajena. Ya he pasado por cosas peores de lo que puedes imaginar. Eso no. ¿Y sabes qué más? Ya le había contado todo a Elena, antes de que tu bombita explotara. Ella ya sabía todo, y eligió quedarse. El rostro de Ortiz se contorsionó. Así que planeaste todo este circo para nada, continuó Ricardo. Gastaste dinero, tiempo, energía, y al final solo conseguiste una cosa. ¿Qué? Una confesión grabada. Ricardo se levantó. Se abrió la camisa, mostrando el micrófono. El rostro de Ortiz perdió todo el color. La puerta del restaurante se abrió. El capitán Ferreira entró con 2 policías. Javier Ortiz, quedas detenido por extorsión, chantaje y asociación criminal. El giro de los medios. La detención de Ortiz lo cambió todo. Los mismos medios que habían destruido a Ricardo ahora corrían a rehabilitarlo. El héroe del puente fue víctima de una conspiración. Empresario rival detrás del escándalo. Ricardo Almeida, la verdadera historia. Periodistas que habían escrito artículos devastadores ahora pedían entrevistas para contar el otro lado. Ricardo rechazó todas. No necesito su aprobación, dijo a Elena. Solo necesito la tuya y la de Miguel. Los clientes volvieron. Los contratos se renovaron. Nuevos negocios aparecieron. Pero Ricardo ya no le daba tanta importancia. Había aprendido algo en aquellos meses de tormenta. El éxito no era dinero. El éxito era tener personas que se quedan cuando todo se derrumba. El perdón. Un mes después del arresto, Ricardo visitó a Ortiz en la cárcel. La sala de visitas era fría, gris. Ortiz parecía haber envejecido 10 años en 30 días. ¿Viniste a regodearte?, preguntó Ortiz. Vine a decirte que te perdono. Ortiz se quedó en silencio. Lo que hiciste fue imperdonable. Casi destruyes a mi familia. Heriste a mi hijo. Hiciste sufrir a mi mujer. Entonces, ¿por qué? Porque no voy a cargar con el odio hacia ti.
No porque lo merezcas, sino porque necesito liberarme. El odio es una cadena, Ortiz. Encadena a quien odia tanto como a quien es odiado. Ortiz bajó los ojos. Destruiste 3 años de mi vida planeando venganza, continuó Ricardo. Y al final, quien salió más destruido fuiste tú. Tu empresa quebró del todo. Estás preso. Tu exesposa ni contesta tus llamadas. Lo sé. Tenías talento. Tu empresa era buena. Si hubieras usado esa energía para mejorar en vez de destruir. Lo sé. La voz de Ortiz era un susurro ahora. Sé que me equivoqué. Estaba tan consumido por la rabia que ya no pensaba. Ricardo se levantó. Buena suerte, Ortiz. De verdad. Espero que cuando salgas de aquí, consigas reconstruir algo que valga la pena. Salió de la cárcel sintiéndose más ligero que en años. La boda. Se casaron en diciembre, 1 año después del accidente en el puente. La ceremonia fue íntima. 50 personas, familia y amigos cercanos. Nada de medios. Miguel fue el padrino. Vestido de traje por primera vez, serio como un adulto, sosteniendo los anillos como si fueran tesoros. Elena llevaba un vestido sencillo, blanco, que había elegido con su madre. Estaba hermosa de una manera que hacía que Ricardo olvidara cómo respirar. Los votos fueron sencillos. Elena, dijo Ricardo, sosteniendo sus manos, hace 1 año, salté de un puente pensando que iba a morir. Pero no morí. Renací. Me diste una razón para vivir. Una familia, un hogar, un futuro. Prometo pasar cada día intentando merecer esta oportunidad. Ricardo, respondió Elena, las lágrimas corriendo. Me mostraste que no todos los hombres huyen, que existen los que se quedan, los que luchan, los que saltan de puentes por desconocidos. Prometo amarte en los días buenos y en los malos, en la tormenta y en la calma. El cura se giró hacia Miguel. Y tú, Miguel, aceptas a Ricardo como tu padre. Miguel sonrió. Ya lo acepto desde hace tiempo. Todos se rieron. Ricardo cogió al niño en brazos. Te quiero, hijo. Yo también te quiero, papá. Bailaron los 3 juntos, padre, madre, hijo, mientras los invitados aplaudían. La nueva vida. Los meses siguientes trajeron cambios. Elena abrió su pastelería. Dulces de Elena, un lugar pequeño y acogedor en el centro de Sevilla. Sus tartas se hicieron famosas. Las colas, interminables. Ricardo redujo aún más el trabajo. Delegó casi todo, porque a las 6, Miguel esperaba para jugar al fútbol. A las 7, cenaban juntos. A las 8, cuentos antes de dormir. Una noche de primavera, Elena lo llamó al balcón. Necesito contarte algo. Algo en su tono puso a Ricardo en alerta. ¿Qué? Ella cogió su mano, la puso sobre su vientre. Dentro de 7 meses, Miguel va a tener el hermanito que tanto ha pedido. Ricardo se quedó paralizado, procesando, el corazón latiendo tan fuerte que lo oía en los oídos. Un bebé. Un bebé. La abrazó, la giró en el aire. Se rió y lloró al mismo tiempo. Vamos a tener un bebé. Nuestro bebé. Nuestro bebé, confirmó Elena, riendo. Esa noche, tumbados en la cama, Ricardo pensó en todo lo que había pasado. En el puente derrumbándose, en el salto, en los secretos y las verdades, en la tormenta y la reconstrucción. Y se dio cuenta de que cada momento de dolor lo había llevado hasta allí, hasta aquella mujer, hasta aquel niño, hasta aquel bebé que crecía. Gracias, susurró en la oscuridad. ¿Por qué? Por todo, por quedarte, por darme una familia. Elena besó su hombro. Gracias a ti, por saltar. 2 años después, la casa Almeida hervía de vida. Miguel, ahora con 8 años, enseñaba a su hermana Carmen, bautizada en homenaje a la primera esposa de Ricardo, a usar cera sin comerse los colores. Carmen tenía 1 año y medio, risitos oscuros, ojos brillantes, una risa que llenaba cada rincón. Elena estaba en la cocina, probando una nueva receta para la pastelería. El vientre crecía de nuevo. El tercer hijo llegaría en 4 meses. Y Ricardo estaba en el jardín, plantando tomates con los niños, manchado de tierra, más feliz de lo que jamás imaginó ser posible. 4 años después del derrumbe del puente, la ciudad organizó una ceremonia conmemorativa. Querían homenajear a los supervivientes. Pidieron que Ricardo diera un discurso. Aceptó, pero no por el reconocimiento,
Aceptó porque tenía algo importante que decir. Ricardo subió al podio. En la primera fila, Elena sostenía a Carmen en brazos. Miguel estaba al lado, cogiendo la mano de su madre. El vientre de 7 meses de Elena era visible bajo el vestido. Doña Teresa, la abuela, lloraba orgullosa. Hace 4 años, comenzó Ricardo, salté de un puente. El público quedó en silencio. Desde entonces, la gente me ha llamado héroe. Hicieron películas sobre aquel día. Escribieron artículos. Me trataron como si fuera especial. Hizo una pausa, pero no me sentía un héroe. Me sentía como alguien que cometió un error terrible años atrás y estaba intentando compensar. No salté por valor. Salté por culpa, por miedo a ver morir a alguien más mientras me quedaba parado. Miró a Elena. Ella asintió, animándolo. Aprendí algo importante en estos 4 años. El heroísmo no se trata de un momento. No se trata de saltar de un puente. El heroísmo real es más sencillo y más difícil. Es elegir levantarte cada día e intentar ser mejor que ayer. Es perdonar a quien te hizo daño. Y, más difícil aún, perdonarte a ti mismo. Es quedarte cuando sería más fácil irte. Su voz se hizo más baja, más íntima. Así que si estás luchando hoy, si cometiste errores que te persiguen, si cargas con una culpa que no puedes soltar, si crees que no mereces ser feliz, quiero que sepas una cosa. Encontró los ojos de Elena. Nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde para cambiar, para perdonar, para reconstruir, para amar de nuevo. La multitud aplaudió, pero Ricardo solo veía a su familia. Epílogo. Esa noche, en el balcón de la casa de campo, se había mudado de la mansión a un lugar con un jardín grande, donde los niños pudieran correr. Ricardo y Elena miraban las estrellas. Miguel y Carmen dormían. El bebé en el vientre de Elena daba patadas. ¿Eres feliz?, preguntó ella. Más feliz de lo que creí que era posible. Sin arrepentimientos, Ricardo pensó en Carmen, su primera esposa, en los 17 minutos, en la culpa que cargó durante 7 años. Todavía tengo arrepentimientos, admitió. Siempre voy a querer haber llegado a tiempo. Siempre voy a querer haberme despedido de ella. Pero ya no me definen. Antes, cuando pensaba en mi vida, pensaba en lo que perdí. Ahora pienso en lo que gané. Y eso lo cambia todo. Desde dentro de la casa, llegó el sonido de Miguel hablando en sueños. Algo sobre camiones y dinosaurios. Elena se rió. Nuestro hijo está loco. Nuestro hijo es perfecto. Se quedaron en silencio, cómodos en la presencia del otro. Sabes, dijo Elena después de un rato, a veces pienso en aquel día, en lo que habría pasado si no hubiera saltado. No pienses. Pero pienso, y lo agradezco. Cada día lo agradezco. Ricardo la atrajo más cerca. Yo también lo agradezco. Por quedarte, por darme una oportunidad, por construir todo esto conmigo. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Te quiero, Ricardo Almeida. Te quiero, Elena Almeida. La luna subía sobre el campo, las estrellas brillaban, y Ricardo supo, con absoluta certeza, que cada momento de dolor había valido la pena, porque lo había traído hasta aquí, hasta esta familia, hasta este amor, hasta casa. Y así, bajo las mismas estrellas que habían presenciado su dolor más profundo, Ricardo Almeida finalmente encontró lo que había buscado toda la vida. No era el perdón que tanto perseguía, no era olvidar a Carmen y borrar sus errores. Era algo mucho más sencillo y profundo, la capacidad de sostener el pasado con ternura mientras abrazaba el futuro con los brazos abiertos. Porque al final, todos somos como Ricardo y Elena. Todos cargamos heridas que creemos que nunca van a sanar. Todos tomamos decisiones que nos persiguen. Todos hemos estado al borde de un abismo, preguntándonos si tenemos el valor de saltar. Entonces pregúntate, ¿qué puente estás evitando cruzar? ¿Qué error sigues usando para castigarte? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Quizás a ti mismo? No esperes a que un puente se derrumbe para darte cuenta de lo que realmente importa. Si esta historia tocó algo en ti, deja un comentario contando qué parte te impactó más. Compártela con alguien que necesite escuchar que todavía hay esperanza. Suscríbete al canal porque cada semana traemos historias que nos recuerdan que ser humano significa ser imperfecto, pero también significa tener la capacidad infinita de empezar de nuevo. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y recuerda, donde sea que estés en el camino, cualquier error que hayas cometido,
No estás solo. Tu puente todavía puede llevarte a casa. Solo necesitas tener el valor de cruzar.